anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia. Hola a todos y bienvenidos una semana más al podcast de anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia. Como se está ya convirtiendo en costumbre, en el capítulo de esta semana volvemos a no estar solos. Cualquiera diría, Diego, que no nos atrevemos a hablar tú y yo juntos, pero bueno, nada, muy buenas, Diego, ¿sigues por ahí? Sí, aquí estoy y como dices, hoy tenemos otro invitado con nosotros. Quien tenemos aquí es a Rubén Espinosa, que no sé ni cómo presentarle. Voy a empezar por las cosas que sé de él y luego las que no sé que las diga él, porque yo de Rubén Espinosa puedo decir que es entrenador personal, que es entrenador de triatlón y deportes de resistencia, que es triatleta, atleta de resistencia, es podcaster. Sé que también le gusta mucho hablar y difundir contenidos sobre la importancia del trabajo de fuerza en deportes de resistencia. Es emprendedor, seguramente más cosas que me esté dejando en el tintero, pero bueno, más que nada yo creo que le definiría como un hijo de la resistencia. Pero no sé, Rubén, cómo te defines tú, así que por favor hazlo, que seguramente haya metido la pata Por en un algo. momento pensaba que me ibas a insultar. Pues la verdad es que en cuanto a lo que pueda ser interesante y representativo para los oyentes de este podcast, yo creo que está un poco todo. Soy un amante de los deportes de resistencia en general y del entrenamiento de fuerza en particular y sí, bueno, pues a través de los diferentes medios con los que puedo contar, pues intento divulgar todo lo posible. Hombre, yo tengo que decir que en tema de divulgación haces un trabajo, vamos, excelente, chapó. Simplemente escuchar la calidad que tienen tus podcasts, no me imagino toda la preparación que hay detrás de eso, porque nosotros que grabamos así como ya comprobarás hoy, totalmente improvisado, que no tenemos ni guión ni nada, ya nos lleva tiempo prepararlo porque tenemos que pensar los temas, algunas veces incluso tirar de Google para buscar algunas cosas, pero poneros en contacto con la gente con la que vamos a hablar y tal. Pero cuando escucho el tuyo, no solo el trabajo que tiene de edición, también de preparación de los contenidos y todo, no me imagino todo el currazo que hay ahí detrás. Pues sí, no te lo voy a negar. Cada vez sí que es cierto que voy siendo un poquito más eficiente e invierto menos tiempo en algo que antes quizá me llevaba más horas. Pero sí, siempre has sido muy perfeccionista para estas cosas. Nunca he creído mucho en el producto mínimo viable y desde el inicio intenté que al menos mi propia valoración sobre lo que hacía fuera de excelente, a nivel de ejecución al menos, ¿no? Luego hay muchas cosas que se pueden mejorar, pues oye, uno puede comunicar mejor, puede comunicar peor, puede elegir los estudios con mayor o menor acierto, pero lo que era el tema de la calidad de audio, edición y demás, probablemente podría haber ido mucho más rápido y tuve que sacrificar esa velocidad por el hecho de intentar hacerlo lo mejor posible. Así que me alegro mucho de que te hayas percatado de ello y de que te haya convencido la calidad del audio. La verdad es que yo sí que soy un creyente del producto mínimo viable, pero también creo en las primeras impresiones. Y generalmente son dos cosas que no son muy compatibles. Y bueno, nosotros cuando empezamos con todo esto, sí que tratamos de hacer ya desde el principio una versión definitiva, pero acaba de salir el tema del audio y yo recuerdo los primeros capítulos en los que Diego grababa debajo de una manta con un micrófono cutre porque había una reverberación inmensa en su habitación. Joder, ¿dónde quedaban aquellos tiempos ya en los que siempre nos reíamos de ti y de la manta? Yo lo echo de menos. Bueno, pues bienvenido, Rubén. Gracias por aceptar esta invitación, por estar por aquí. Y bueno, ya verás que somos encantadores y bueno, esto va a fluir perfectamente. Seguro que sí, seguro que sí. Por mí que no quede. Pero antes de empezar hoy, tengo un tema que decir, porque hace un par de capítulos o 3 os reísteis de mí. Bueno, yo solo vi como Diego se reía, pero seguro que no era el único. Cuando recomendé, en nuestra sección de recomendaciones, recomendé el cambio electrónico como algo que a mí me gustaba. Y es cierto que hice aquella recomendación con un poco de ironía, es decir, hablando de que no éramos bestias para andar tirando de cables y moviendo mecanismos manualmente. Y en aquel entonces dije que mi sueño sería llegar a tener un freno electrónico.
Y hete aquí que alguien de Shimano ha escuchado nuestro podcast porque ha patentado... ¿Sabes la fecha de la patente, Diego? Yo no la he mirado, pero espero que sea... No la sé, pero sé que fue... Es reciente, sí. Ha patentado el freno electrónico. A ver, que yo lo dije como una locura que se me pasó por la cabeza. Ni siquiera me pensé que eso podría llegar a existir. Porque recuerdo tu comentario de ¿y qué pasa si te acaba la batería? ¿Te frena por defecto? Pues habrá que hablar con la gente de Shimano. Sí, yo me lo tomé en plan de broma total. No me imaginé que alguien iba a estar tan mal de la cabeza como para poner su vida en manos de la electrónica. No me imagino a alguien bajando algo, ya que somos asturianos. Voy a poner como ejemplo el Angliru. No me imagino a alguien bajando el Angliru y confiando en cambio electrónico. Pero oye, si los de Shimano creen que es una buena idea. En freno electrónico. Eso. O sea, que la culpa de que ahora vayan con el freno de disco es vuestra. ¿Me estáis queriendo decir eso? No. Aquí yo creo que el freno de disco llegó antes, pero ya yo del freno electrónico me siento como el padre ya. Cuando salga al mercado diré, soy como Julio Verne. O sea, yo lo intuí primero. ¿Qué Julio Verne? Leonardo da Vinci. Sí, yo creo que tú serías feliz si tuvieras la bicicleta llena de huecos para enganchar cables USB para cargar todas las cosas. Bueno, nada, pues hecha esta introducción que no podía dejar de comentarla porque leer la noticia fue impactante, simplemente si vas recordando nuestras redes sociales, le vamos dando ya al botón del destino. Pues sí, no solo recordar las redes sociales, pero bueno, recordar a todos nuestros oyentes que cualquiera que quiera venir aquí a contar sus anécdotas sabe que tiene los micros abiertos, y para ponerse en contacto con nosotros pues está todo en las notas del programa. Bien, pueden hacerlo por correo electrónico, por Instagram, tenemos una cuenta de Twitter también porque no nos llevamos muy bien con Instagram, y tenemos también un grupo, que no canal, un grupo en Telegram, anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia, donde se comentan noticias tan interesantes como el cambio electrónico de Shimano. Que no es cambio, que es freno. Que es freno, vale, freno. Es que no me cabe en la cabeza que pueda haber un freno electrónico. Bueno, si quieres, explica muy brevemente lo que es el botón del destino y arrancamos, que veo que Rubén ya está impaciente. Vale, pues bueno, como sabéis la mayoría de vosotros, el botón del destino es este ente que maneja nuestro podcast y dentro de poco manejará también nuestras vidas porque cada vez está adquiriendo más poder y que decide de qué os vamos a hablar hoy y en qué orden. Así que sin más, voy a darle y vemos por dónde empezamos el podcast de hoy. ¡Lo que yo te diga! ¡Lo que yo te diga! Bueno, pues hoy vamos a empezar por la sección de lo que yo te diga. Como sabéis, esta sección es esa en la que nos gusta hacer alguna recomendación. Y en esta recomendación cabe de todo. A veces hemos hablado de simplemente hábitos que podemos tener. Hemos hablado de cacharritos y material. Hemos hablado de freno electrónico. Frenos electrónicos. Hemos hablado de todo un poco. Y en esta ocasión tenemos aquí a Rubén, que quiere hacer también una recomendación de un tema que hasta ahora no hemos hablado, así que nos parece muy interesante. Así que adelante, Rubén. Sí, pues cuando me habéis dado la posibilidad de recomendar algo, yo soy muy fanático de invertir en el desarrollo y en la formación de uno mismo, y no podía hacer otra cosa que compartir una de las formaciones que a mí más me ha transformado en los últimos meses, que ha sido la formación que lidera José Antonio Infantes, que es la persona encargada de la sección de psicología en el programa de podcast que dirijo. Es una formación que se llama Brain Runner y que va orientada a corredores y deportistas de resistencia y que está, digamos, estructurada de tal manera que el objetivo principal es dotar al corredor o al deportista o al entrenador de una serie de herramientas psicológicas que vienen del mundo de la psicología. José Antonio es psicólogo,
Y el objetivo es ese, dotar de herramientas a los deportistas para lidiar mejor con la gestión del sufrimiento, con el dolor cuando aparece, problemas de motivación, de constancia. Digamos que todos esos problemas que vamos solventando los deportistas de resistencia, desde un entrenamiento extensivo hasta un entrenamiento interválico abriendo gas, ¿no? Pues al final, en ciertos momentos, el componente psicológico y mental puede marcar la diferencia. Y yo personalmente he vivido la formación desde dentro y he adquirido he descubierto un mundo que desconocía. Hasta el día en el que empecé yo pensaba que era cuestión de tener más o menos cojones, por decirlo alto y claro, de oye, si los tienes, puedes hacerlo, y si no los tienes, vas a pinchar, ¿no? Pero que va, hay un auténtico mundo a nivel emocional a la hora de gestionar estas cosas. Así que recomiendo a la gente que investigue y que se forme en ese ámbito, independientemente de que sea esta u otra formación. Por lo que comentas, ¿esta formación está más enfocada a deportistas o a los entrenadores? ¿O a ambos? A ambos, porque de hecho había un número limitado de plazas, tanto para deportistas como para entrenadores, y se iban canalizando la información que recibía cada perfil de forma distinta. Al entrenador, de hecho, había clases todas las semanas para entrenadores y para deportistas. A los entrenadores se les guiaba más a la hora de gestionar, tanto a nivel emocional como a nivel comportamental, a sus deportistas, porque muchas veces los entrenadores cometemos el error de querer hacer de nuestros deportistas copias de lo que somos nosotros, ¿no? Esto se ve muchísimo. Un entrenador, por ejemplo, yo hago una formación de kettlebells y al día siguiente tengo a todo mi ejército de clientes haciendo ejercicios con kettlebells, ¿no? Es como... Esto pasa muchísimo, ¿no? Entonces, claro, se nos olvida muchas veces que aunque nosotros juguemos en muchas ocasiones con datos, con algoritmos, con plataformas que cada vez tienen... que tiran más de las matemáticas, como puedan ser Training Peaks, Golden Cheetah. Cuando empezamos a programar de esa manera, damos por hecho de que si el entreno no sale, es una cuestión de fatiga y ya está. Pero hay mucho más ahí. Hay mucho más ahí a nivel emocional, sobre todo cuando tienes entrenamientos pues quizá más polarizados o más intensos o más complicados. Hay ciertos entrenos que no todo el mundo está preparado psicológicamente para tolerar. Entonces, ahí a los entrenadores se les da una serie de herramientas también para lidiar con eso, gestionar mejor y que la adherencia de los deportistas sea mayor, que es importante. Entiendo que estamos hablando de una formación online, Sí, o se trata de... eso es. Pues estaría genial si eso cuando acabemos, si nos pasas un enlace, lo añadimos a las notas del episodio, claro, y que cualquiera pueda buscar información o apuntárselo si les interesa. Genial. Y demás. Porque sí, a mí me parece un tema bastante interesante. Yo soy como dices que eras tú antes de hacer esa formación, que muchas veces pienso eso, venga, hay que echar ahí lo que hay ahí y a por todas, pero es cierto que no es así. A mí, yo creo que se ve bastante se ve la diferencia entre la gente que tiene más control mental y la gente que no. Hombre, siempre se usa, bueno, no siempre, pero yo creo que fuera de los deportes de resistencia se usa mucho el ejemplo de Rafa Nadal como una persona con mucha fortaleza mental y demás, y se ve la diferencia entre cómo afronta él una situación adversa y cómo la afrontan otros deportistas. Totalmente. Sí, porque además yo en este sentido tengo que reconocer que siempre me considero bastante blando mentalmente, es decir, que le doy demasiadas vueltas a la cabeza y no lo había notado hasta que no empecé, por ejemplo, hablando ya de triatlón, a competir con otras personas y tal. Otras me refiero de equipo o incluso contigo, Diego, cuando coincidimos en alguna prueba, que veo que el tema mental lo lleváis mejor preparado que yo. Yo al principio, en cuanto veo que tengo que sufrir un poco más de la cuenta, ya me empiezo a poner excusas de si no me voy a ganar nada, que más me da el 80 que el 90 y me cuesta. Y sobre todo noté muchísimo este salto cuando dejé de entrenar con un grupo de entrenamiento y pasé a entrenar solo. Que cuando entrenaba con un grupo me da la sensación de que independientemente de la dureza del entrenamiento, todo era más fácil de llevar, pero hace ya casi 4 años que empecé a entrenar yo solo
y hay entrenamientos, bueno, Diego, tú lo sabes, que por ejemplo yo los test soy incapaz de hacer tests. O sea, si me puedes poner, me puedes pedir lo que quieras, pero no me da la cabeza para hacer tests, y creo que un poco de ayuda en ese sentido, sobre todo, a ver, yo me tomo esto muy poco en serio, ¿no? Pero para la gente que se lo quiera tomar un poco más en serio, aunque sea a nivel amateur, pues trabajar un poco la cabeza viene muy útil. Porque también, corrígeme si me equivoco aquí, Rubén, pero creo que muchas veces los entrenadores también nos toca hacer de psicólogos para, Sí, para algunas personas. Porque... en muchas ocasiones, pero este tipo de formaciones o las herramientas que te dan, ¿no? Este tipo de personas que entienden tanto del comportamiento humano, no va tan dirigido no son charlas ni motivacionales, ni nada parecido a lo que yo entendía antes como trabajar la psicología del corredor. Esto va más orientado a recursos prácticos del día a día. Mira, siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Por qué madrugar es tan complicado para muchas personas? Levantarse a las 5 de la mañana. Porque en el momento en el que suena el despertador, a partir de los 10 segundos, tu cerebro entra en un estado de negociación. Y es cuando empiezan los 5 minutitos más. Y eso es una negociación que tú tienes contigo mismo y que se anula si antes de esos 10 segundos tú te levantas como un resorte, te vas al baño, te enciendes la luz. Y la negociación en ese punto es mucho más fácil de ganar que si sigues acurrucado en la camita, ¿no? Entonces, aquí en el deporte va un poco parecido en la misma línea. Hay ciertas acciones que si nosotros las hacemos y que son totalmente voluntarias y fáciles de implementar, la negociación que tú después tengas con tu cuerpo de paro, no paro, estoy cansado, no merece la pena, ese tipo de diálogos internos que tenemos, son mucho más llevaderos y es más sencillo que la balanza se incline hacia el deportista y no hacia el me paro o estoy reventado o ese tipo de, ¿no? Entonces, yo creo que cuando una persona conoce y domina esos recursos, pues es sencillo, ¿no? Es como cuando uno va trancado en la bici y se pone de pie. No está haciendo otra cosa que utilizar un recurso para coger un poco de aire, ¿no? Pues es lo mismo, al final. Sí, además yo creo que es muy diferente el tema de la motivación y de la fuerza mental. Eso O es. sea, quiero decir, tú puedes estar muy motivado, pero a veces eso no es suficiente, porque la motivación te ayuda a otras cosas. O sea, la motivación te ayuda a que te apetezca empezar a entrenar, a plantearte metas, a querer alcanzar esas metas, pero en el día a día yo creo que muchas veces la motivación no siempre está ahí, a veces es cuestión de disciplina simplemente, no de motivación. No sé, yo suelo acordarme mucho de cómo me siento después o durante el ejercicio, porque para mí el principal problema, yo soy de los que a veces me cuesta empezar. Entonces tengo los típicos trucos de si estoy en la cama, como decía Rubén, y me tengo que levantar temprano para ir a la piscina, yo siempre cuando estoy nadando, que cuando ya estoy nadando me encuentro bien, pienso... Venga, Diego, acuérdate que ahora lo estás disfrutando y el próximo día cuando estés en la cama piensa en que luego en la piscina lo vas a disfrutar. Y oye, para mí esas cosas me funcionan. Son, bueno, supongo que cosas personales, ¿no? Cada uno tendrá sus truquillos. Bueno, pues ahí queda la recomendación. Dejaremos eso, algún enlace. No, me pareció entender antes que el curso que tú comentabas, en concreto, fue una edición que ya se hizo, ¿verdad? No es algo a la que la gente se pueda apuntar en cualquier momento. Eso es, pero vamos, entiendo que en breve harán otra edición, o si no, esto es al final una cuestión de demanda. X plazas y se llenan. Vale. Pues dejaremos entonces las notas, el enlace en las notas del programa, si nos acordamos, porque no es la primera vez que decimos estas cosas y luego alguien nos lo reclama. Y pasamos a la siguiente sección, que tengo curiosidad por ver dónde nos lleva el botón del destino. Vamos al lío. Vaya, qué nervios. ¿Cómo llego? ¿Eh? ¿Qué cómo llego? ¿Cómo y el qué? Oh, ¿O qué? Bueno, ¿cómo llegó? Como sabéis, esta sección con título tan asturiano hace referencia
a buscar cuál es el significado y cuál es el origen de frases que están de frases o dichos populares que todos utilizamos de vez en cuando. La dinámica de esta sección es que elegimos uno de estos dichos y buscamos de dónde viene. Hay siempre al menos una o dos referencias, siempre que las encontramos, y por otro lado vemos cómo se puede aplicar esto a los deportes de resistencia. Aquí ya hemos tenido grandes frases analizadas y hoy creo que Diego ha estado haciendo una labor de investigación con una frase que es bastante rara, que es la de liarse la manta a la cabeza. Y digo que es bastante rara porque cuesta entender el significado, porque cuando utilizamos esta frase para decir, venga, me voy a lanzar, ¿qué quiere decir eso de liarse la manta a la cabeza? ¿En qué ayuda liarse una manta en la cabeza? Así que, bueno, acláranoslo, por favor. Pues sí, tengo que decir, antes de empezar, que estoy muy orgulloso de nosotros mismos porque hubo una temporada en la que durante 2 o 3 programas seguidos en los que salió esta sección fuimos incapaces de encontrar de dónde provenían las frases. Y ahora llevamos una racha de 3 o 4 en el que no fallamos. Estamos aquí regalando cultura a cascoporro, a todo el mundo que nos quiera escuchar. Y hoy, como bien dices, vamos a hablar de liarse la manta a la cabeza. Que bueno, lo primero que hay que discutir es si se dice liarse la manta a la cabeza o echarse la manta a la cabeza, porque podemos oír las dos. Pero voy a dejar esa pregunta en el aire y después de hablar del origen, lo discutimos. Y ahora que digo origen, quizás deba decir orígenes, porque la verdad es que hay dos posibles orígenes de esta frase y no está bien claro dónde viene. Posiblemente, como todo, sea una mezcla de las dos. El primero de los orígenes nos remonta a la época del Cid. Y lo que nos cuentan es que cuenta la leyenda, porque bueno, ya sabemos que esto del Cid hay una gran leyenda alrededor del personaje, no se sabe lo que es cierto y lo que es solo parte de la leyenda que se contó en el Cantar del Mío Cid. Pues se cuenta que en una de estas batallas que iba a tener contra los almorávides, para sorprenderles durante la noche, una noche que estaba así oscura, con niebla, que no se veía mucho, él les dijo a sus hombres: a ver, chavales, poneos todos unos mantos en la cabeza, como si fueran turbantes, y vamos a entrar allí dando gritos, que con el jaleo no se van a enterar de lo que está pasando, van a creer que nosotros también somos árabes, no van a saber por dónde les están cayendo los golpes, y es una batalla que ganamos. Y así se hizo. Vamos, finalmente la estratagema esta tan rara que se le ocurrió al señor Cid consiguió confundir al enemigo y ganaron la batalla. Aunque bueno, según cuentan también, las bajas fueron muy numerosas en ambos bandos. Pero bueno, se supone que ganaron las tropas del Cid. Por un momento pensé que ibas a decir que se habían tirado una manta encima de la cabeza para hacer de fantasmas o algo así en la noche, asustar. Nada, se me había ido la cabeza. No. Y en este caso, si adoptamos este origen, pues liarse la manta a la cabeza tiene más sentido que echarse la manta a la cabeza, porque era liarse con la forma del turbante que utilizaban los almorávides. Pero como bien dije, no hay solo un origen de esta frase, hay dos. Y el otro puede ser tan válido como este, nos lleva a las batallas medievales. En las batallas medievales, todos lo hemos visto 1000 veces en las películas, les gustaba mucho subir por las paredes de los castillos para intentar conquistarlos, pero claro, los que estaban arriba, que no querían que subieses, pues te tiraban cosas encima. Igual te tiraban piedras, que te tiraban aceite hirviendo, que cualquier cosa que encontraran por ahí, ¿no?, que tuvieran a mano. Pues entonces una táctica que se utilizaba para protegerse era liarse algo que llamaban mantas, que eran unos ropajes, se los liaban en la cabeza y con eso se protegían. ¿Qué digo yo? Ellos creían que se protegían, pero a ver, yo no sé de qué material estaba hecho eso, pero si son unas mantas y te echan piedras y aceite hirviendo, yo creo que una manta mucho no te va a proteger. De hecho, ese invento no fue demasiado efectivo, quiero decir. Yo creo que era más placebo que otra cosa, que decía, uy, que no noto el calorcito en la cabeza del aceite, pero en el fondo no valía para nada. Y como no funcionaba, como no era efectivo, por eso quedó la expresión ahora, en la actualidad, de liarse la manta a la cabeza como sinónimo de, digamos, un acto arriesgado que no se ha pensado muy bien. Vamos, que dices, bueno, voy a hacer esto, pero ni tiene planificación ni tiene nada. Ese es el origen de tan famosa e ilustre expresión.
Y ahora, como siempre, nos lo vamos a llevar a nuestro terreno. Así que, Alberto, ilústranos. ¿Cuándo utilizarías tú la frase liarse la manta a la cabeza en el ámbito del triatlón y los deportes de resistencia? A ver, es que hemos escogido una frase que es tan popular que se aplica prácticamente a cualquier cosa. Simplemente estás pensando en comprarte unas zapatillas de correr y lo puedes acabar diciendo. Mira, iba a comprar aquí unas de 80 euros y al final me lié la manta a la cabeza y me compré unas Alphafly, que seguro que a más de uno le ha pasado. Pero, sin embargo, voy a coger la última acepción, esta que has comentado, de meterte ahí un acto arriesgado que no se ha pensado demasiado bien, porque creo que esta expresión encaja mucho también ligado a la, voy a llamarlo pérdida de respeto, que se tiene últimamente con hacer pruebas épicas, simplemente una maratón, un Ironman casi partiendo del sofá al Ironman y cosas así, que hay mucha gente que se lía la manta a la cabeza y por ver a yo qué sé, a cualquier creador de contenido, cualquier A Rubén, youtuber. seguro que vieron a Rubén hablar de su Ironman y ahí van todos. Ah, no, si Rubén lo hizo, yo también. Claro que sí. Pues eso, ¿cuánta gente habrá que se lía la manta a la cabeza y eso, decide saltar del sofá a una maratón o del sofá a un Ironman o del sofá a hacer yo qué sé qué? Pues ahí me parece que me encaja muy bien con esta segunda acepción de un acto arriesgado que no se ha pensado demasiado bien. ¿Y tú? ¿Cuándo te liaste la manta a la cabeza? Yo siempre que utilizo esa expresión es dirigiéndome más a pruebas, lo que ha comentado ahora el compi, más que cuestiones económicas a la hora de comprar, porque siempre voy a lo caro directamente. Sé que si no me va a salir caro lo barato. Entonces, la última vez que me lié la manta a la cabeza, pues con Lanzarote, sin ninguna duda. Yo creo, porque vamos, tampoco hemos tenido la oportunidad de competir mucho en los últimos meses / años, así que Lanzarote para mí sí fue un algo parecido a un no hay huevos, con cabeza siempre, porque ya venía de hacer otro de larga distancia, pero realmente todavía me sigo planteando hoy en día si es el momento o no, pero bueno, tocará darle caña. Sí, yo por mi parte creo que me puedo aplicar el cuento de liarme la manta a la cabeza con un hecho que de hecho ya comentamos aquí en el podcast, que fue la primera prueba cuando empecé en todo esto del triatlón a la que me quise apuntar, que no era un triatlón, de hecho era un acuatlón y lo vi ahí. Era un acuatlón, pues eran 2.500, luego, si te digo la verdad, creo que nadando eran 750 y otros 2.500 corriendo. Y por aquel entonces nunca había nadado en aguas abiertas, nunca había hecho nada similar a una prueba con una transición. De hecho, no tenía ni idea de nada. O sea, no sabía si tenía que correr con el gorro de natación puesto siquiera. Yo no sabía si había algún sitio para dejar esas cosas o si desde el principio iba ya disfrazado, y me lié la manta a la cabeza y me apunté. Luego no me atreví a presentarme, que eso es otra cosa que no lo hice porque me entró ahí el miedo y dije, ya paso porque voy a hacer el ridículo. Pero sí que me veo ahí representado por el liarse la manta a la cabeza, porque fue una idea un poco loca 2 meses antes de la prueba, sin haber preparado nada, porque por aquel entonces ni siquiera corría. Fue a partir de ahí cuando empecé a correr algo. Hasta ese momento solo hacía bici y me pongo a hacer un acuatlón, que lo que no tiene es bici, o sea, muy coherente tampoco era. ¿Y tú qué? No sé, yo diría que, bueno, como tú dices, es algo que hacemos muy habitualmente por cualquier cosa. Simplemente hay algo que nos llama la atención y nos apetece probar, lo que sea. Pero yo creo que en mi caso, el ejemplo más claro con donde me lié la manta a la cabeza y aunque al final resultó que sí que estaba bien preparado, yo en ese momento no lo sabía, fue cuando me decidí en 2017 a hacer aquella natación de 5 kilómetros en un río por aquí, por el sur de la isla, que fue, vamos, al final fue menos de lo que me esperaba porque nadamos a favor de la corriente, entonces aunque eran 5 kilómetros, los nadé, y tú ya sabes que la natación no es lo mío, en 1 hora y pico, que es lo que me habrían llevado normalmente unos 3 kilómetros aproximadamente, lo que quiere decir que la corriente ayudó bastante. Pero bueno, ahí me lié la manta a la cabeza porque yo de verdad pensaba, aquí me ahogo, yo no estoy preparado para nadar 5 kilómetros, ¿qué pasa cuando me canse? ¿Dónde me agarro? ¿Dónde doy la vuelta? Pero al final no, al final salió todo bien, pero bueno, de eso vivimos y nos divertimos, ¿no? De liarnos la manta a la cabeza.
Totalmente. Sí, además que yo creo que luego da lugar a las anécdotas que contamos aquí, si no, ¿qué íbamos a contar? Rubén, respecto a Lanzarote, creo que escuché en uno de los últimos episodios de Hijos de la Resistencia que vas a ir, que todavía tienes planes de ir y hacer lo que puedas, dadas las circunstancias en las que estás ahora mismo, ¿no? Eso es, así va a ser. Después de, bueno, por si alguien que esté escuchando no creo que no lo hemos comentado, tuve un accidente de bici pues hace unos un mes y medio más o menos, fue a mediados de abril. Y me partí 2 dedos, por todos los lados además, me hice varias fracturas en 2 dedos de la mano y claro, esto cambió un poco todo. Estaba en el mejor momento de forma en el que yo he estado en mi vida, sin hacer apología de nada, y claro, pues me tuve que replantear un poco todo. Entonces, bueno, intenté acelerar los procesos de recuperación al máximo, operación, una auténtica odisea, comiendo rodillo, confiando, corriendo con escayola, que la cara de la gente era maravillosa, o sea, maravillosa. Os hubiera encantado ver cómo la gente gira, partía cuellos diciendo, ¿y ese tronado con el brazo escayolado y corriendo? Bueno, de locos. Y nada, he conseguido, creo, mantener ahí los muebles medio salvados. Y ahora que ya estoy operado, que ya estoy sin escayola y que tengo los dedos ahí que no los puedo ni abrir ni cerrar, pero puedo hacer vida normal, el cubata no se me cae. Así que yo voy a estar ahí, con otras pretensiones, pero es lo que he comentado en muchas ocasiones. Llevo 2 años peleando por hacer Lanzarote, el año pasado se canceló y ya es una cuestión más... ¿Qué cojones? Que creo que me lo merezco, que creo que me merezco estar allí, vivir la experiencia y aunque me lo tenga que tomar de otra manera muy diferente a lo que sería una competición normal, me apetece vivirlo, que pase lo que tenga que pasar. Si salgo del agua sé que acabo, independientemente de lo que pueda tardar. Y ya está, ya por ello ya disfrutarlo. Que para eso entreno, narices, que no pretendo ganar a nadie. Joder, aunque no lo sepas, Rubén, me acabas de hacer sentir una mierda, porque yo hace 4 años me rompí un dedo de la mano, estuve 4 meses compadeciendo a mí mismo sin hacer nada y eso que sí que me tuve que operar, pero ni me pusieron escayola ni nada, fue solo una fédula, tuve el dedo ahí inmovilizado y yo, ¡ay, que no puedo hacer nada, no puedo correr! Ojo, a tu favor diré que yo a nivel deportivo me he comportado, vamos, como un auténtico, o sea, he ido a lo loco y echándole muchas pelotas, pero es que yo dejaba el rodillo, me tiraba a la cama, miraba al cielo y pedía socorro y claro, aquí en casa me han cuidado como si fuera un auténtico minusválido y se lo agradezco muchísimo, pero yo me he quejado probablemente más que tú. Ahora, me subí al rodillo y no había queja que valiera. A tope. No, yo creo que también depende mucho de dónde estés, porque cuando le pasó eso a Alberto, estaba en final de temporada, de hecho le pasó cuando se había acabado la temporada, y fue más una excusa, falta de motivación, no tenía nada que hacer. Porque... Sí, no tenía ningún plan tampoco, nada, ninguna prueba en mente, fue noviembre del 2017, si no me equivoco. Nada, que decía que soy una persona que intento siempre sacar los aspectos positivos de todas las situaciones que podamos tener. Y en este sentido, el momento en el que ha ocurrido, como bien acabas de comentar, Diego, ha sido auténticamente clave. Porque si probablemente hubiera ocurrido en otro momento, no sé cómo lo hubiera afrontado. Pero a mí esto me ocurrió en un momento en el que estaba hasta las narices, muy cansado de los entrenamientos. A mí me gusta mucho entrenar, pero no es lo mismo hacer 4 horitas de bici disfrutonas que hacer 4 intervalos de 20 minutos al 82% descansando 3 minutos. No tiene nada que ver, ¿no? Entonces estaba muy cansado, desmotivado y con ganas de que llegase ya el día de la competición. Y de repente te caes y te partes los 2 dedos, te llevan en ambulancia a La Paz, te sacan al día siguiente y ves la radiografía y dices, la que he liado, pollito. Lo primero que yo pensé fue, llamé a mi entrenador y le dije, Carlos, ha pasado esto, que le den por culo a Lanzarote, voy a recuperarme, voy a centrarme en hacer otras cosas. Y desde el inicio yo pensaba, voy a reventarlo ahora en el podcast, voy a ponerme a hacer programas a lo loco, voy a activar el modo productividad. Eso me duró 5 días. al día número 6 estaba que me subía por las paredes. Necesito entrenar, necesito hacer algo. Entonces, durante 20 días, que fue el tiempo que tardaron en operarme, 17 días.
fui una auténtica montaña rusa de motivación, de ahora quiero ir, de ahora no quiero ir, de ahora estoy dispuesto a entrenar y dejarme la vida, ahora que le den por saco. Entonces, de una manera involuntaria, tuve que hacer un parón y ese parón ha sido lo que ahora me permite estar enchufado a muerte. Bueno, llevo enchufado ya otros 20 días que no he dejado de entrenar realmente. Parado. He estado 12, 13 días, que para un deportista de nuestro nivel es tiempo más que suficiente como para resetear la cabeza. Son como unas vacaciones al final, ¿no? Sí, y ha sido un poco obligado. Y ahora si lo piensas, como tienes una mano pala que no puedes cerrar los dedos, en natación vas a ¡Qué volar. cabrón! Bueno, cuando voy ahí adelante en la primera fase de la abrazada, o sea, yo en mi cabeza, en mi cerebro, los dedos están extendidos, pero yo noto el agua por el dorso de la mano, o sea, es que no hay forma de meter la mano ahí extendida. Es un espectáculo. No, pues yo lo que quería comentar antes es que depende mucho de cuándo te pase, porque a mí me pasó el año pasado, en junio, que me rompí un pie y fue una situación un poco rara porque los médicos me dijeron que no iba a volver a correr, incluso me mandaron una carta a casa diciendo que no solo no iba a volver a correr, sino que no iba a volver a hacer ejercicio, que tal. Y yo en una semana o dos, después de aquello, ya estaba haciendo sentadillas otra vez, poco a poco, con el zapato ese chungo que te dan. No tenía escayola, tenía zapatos estos de protección y tal. Y tres meses después, aunque lo hice a un ritmo muy lento para no fastidiar más las cosas, hice una maratón, que era la maratón de Londres, que ya estaba en mi calendario y tal. Entonces yo creo que eso también depende mucho. También fue mucho... Mira, otro ejemplo de liarse la manta a la cabeza, porque fue el que me dices que no puedo, pues te voy a demostrar yo que sí que puedo. Y esa parte psicológica creo que también influye. Estamos muy acostumbrados a hacer ejercicio, a hacer deporte. Yo creo que los médicos son mucho más conservadores, del estilo, uy, no, con el pie como lo tienes, esto ya no se va a arreglar. Y bueno, solo falta que te digan que no puedes hacer algo para demostrarles que estás equivocado. Totalmente. Que están equivocados. Creo que tuviste una conversación muy similar con Josué el día que estuvisteis en el podcast hablando, que te comentó algo parecido. Pues yo soy otro ejemplo de que es así, que bueno, que los médicos, no digo que no quiero meterme con ellos, pero bueno, a veces pecan de conservadores. Al final, a ver, yo intento ponerme en su perspectiva y les puedo llegar a entender en el sentido de que el 95% de la población, me la juego con el porcentaje, me lo he inventado obviamente, pero la gran parte de la población no tiene las herramientas o los recursos que quizá podemos tener nosotros a nivel de contactos a la hora de encontrar un buen fisio o un buen entrenador o un buen recuperador, o no tienen esa mentalidad, ¿no? Entonces, claro, la mayoría de la gente que se somete a una intervención de este tipo, de un traumatismo en alguna parte, pues es probable que sea más conservador, como bien has dicho, decirle, oye, no hagas nada durante X tiempo, que ponte a recuperar ya, porque las recuperaciones rápidas, mal ejecutadas, pueden ser bastante contraproducentes. Pero claro, ahora mismo me lo invento. Chris Froome se cae con la bici y se parte tibia y peroné, y al día siguiente sus fisios del equipo le están estimulando la planta del pie para que no pierda capacidad. Ten cuidado con lo que dices, que lo que decimos en este podcast No se cumple, ¿eh? O sea... No jodas. Bueno, lo siento, Froome. No quería... cómprate un freno electrónico y ya verás cómo no te pasa. ¿Entendéis lo que quiero decir, no? Que al final la gente que tiene la capacidad de estar en contacto con profesionales, pues, de una categoría elevada, pues este tipo de recuperaciones van mucho más rápido porque desde el día siguiente ya están haciendo algún tipo de estímulo. Entiendo que los médicos, pues estándar, ¿no? del público general, sean un poco reticentes a esto por salvarse las espaldas. Aún así, nosotros, y yo en concreto, soy absolutamente libre de hacer lo que me dé la gana siempre y cuando bajo mi responsabilidad, bajo mi criterio, y a mí me han dicho, la doctora que me operó me dijo que no tuviera esperanzas en volver a abrir del todo la mano y en volver a cerrar del todo la mano. Yo tengo un 100% estoy absolutamente convencido de que voy a conseguir antes o después abrir y cerrar la mano sin problema. Y espero poder ir a la clínica a enseñárselo a la señora. Sí, a mí me dijeron lo mismo de doblar el dedo, y ahora 4 años más tarde no noto diferencia con la otra mano ya. Yo hace años, cuando entrenaba karate, me rompí también la muñeca
me dijeron que no iba a tener movimiento, que cosas como hacer flexiones. No tengo nada, ninguna secuela. La muñeca está perfecta, así que bueno. Pero bueno, sí, yo creo que esto influye también ya cada uno, pero ya al margen de ser deportista, más o menos deportista, creo que también cada uno tiene un nivel de recuperación en base a su... Pero también está la voluntad y la propia creencia de la persona. A mi madre la operan mañana y el médico o la doctora le dicen, oye, usted no va a volver a flexionar la muñeca. Mi madre lo asume, no se estimula en ese sentido a nivel de la muñeca y obviamente no lo va a conseguir. Entonces, sí, eso pasa ahí mucho. está el error, yo creo, en la gravedad que supone que la persona lo asuma. Eso es... Sí, eso es grave, pero bueno. Bueno, si os parece bien, vamos a pasar ya a la última sección, no sin antes hacer 2 apreciaciones rápidas que voy a hacer. La primera, ahora que acabo de nombrar Rubén a su madre. Joder, pues la mía vino y a casa y me pegó una colleja, porque en el último capítulo me metí con ella y parece ser que lo escuchó. Así que puede tener cuidado con lo que digo. Me lo dijo ayer, que estaba enfadada porque dijiste que llamó vaca a la cabra. Y luego lo otro que iba a decir es nada, que aunque nosotros los 3 que estamos aquí somos un mal ejemplo por lo que estamos contando, en nuestro capítulo del podcast número 2 o 3 hicimos una recomendación muy clara para todo deportista que era no romperse huesos. Pues bueno, hay que seguir intentándolo. O sea, romperse huesos no viene bien. Y nada, con esto, si os parece, nos vamos a la sección de ¿en serio? No. ¿En serio? Hello, I'm pleased to meet you. My name's Conductor Jack. I'll need to take your tickets as you ride on down the track. The engineer is stoking coal, the engine spouting steam. The fireman waves a lantern as he hits. Pues sí, nos vamos a la sección de En Serio, que es la sección que ya, como todos sabéis, es en la que contamos anécdotas, la que básicamente la sección alrededor de la cual montamos este podcast y la sección en la que cuando tenemos un invitado le cedemos los micrófonos. Hoy tenemos aquí a Rubén y, no sé, ya que está aquí, que nos entretenga, ¿no?, con sus anécdotas. Vamos a intentarlo. Bueno, a ver, anécdotas tengo muchas, igual que puedo, pues seguramente tengamos todos los que nos dedicamos a este mundo, pero por contar algo distinto, fijaos, os voy a contar una de las sensaciones más raras que yo he tenido a nivel fisiológico, ahora lo vais a entender, en una prueba que no fue competitiva. Bueno, de hecho no fue ni una prueba, fue una experiencia que montamos hace 3 años. Nos fuimos al desierto de Zagora, en Marruecos, unas 8 personas, entre las que estaban Rafa Jaime, que es un triatleta mexicano que es ciego al 100%, o sea, lleva ojos de porcelana, y también íbamos con Juan Dual, que es un corredor de ultradistancia de Valencia, que corre sin estómago, sin colon y sin recto, por cuestiones de cáncer, ¿vale? Bueno, pues nos fuimos al desierto de Zagora, la idea era hacer 103 kilómetros en 3 días y luego subir el Tubkal en un día, subir y bajar. Bueno, pues uno de los días que teníamos una etapa de 50 kilómetros corriendo por el desierto, el segundo día creo que fue, tuve esta experiencia que fue rara de narices. Nosotros habíamos quedado con el coche de apoyo aproximadamente cada 10 kilómetros. Este coche nos proveía de agua caliente, de refrescos que eran de todo, eran recalientes en vez de refrescos. Y bueno, pues algo de comida y demás, que era como el habituallamiento, ¿no? Bueno, pues el tema es que hubo algún problema de entendimiento y en una de las etapas que íbamos a hacer de esos 50 kilómetros, pues el coche se fue directamente 2 puntos de habituallamiento más hacia adelante. Es decir, en vez de verle a los 10 kilómetros, le vimos a los 30. Es decir, hicimos 20 kilómetros en el desierto, a 40 y muchos grados, sin agua. O sea, muy mal, ¿no? O sea, viendo cómo va la historia, no entiendo qué ha podido salir mal. Nada, todo fue maravilloso, todo fue maravilloso. El tema es que ese es el momento en el que yo he tenido la sensación fisiológica de sufrir las consecuencias de una deshidratación de verdad, de empezar a no ver bien, de empezar a tener frío, de empezar a sangrar por los labios, o sea, muy bestia. Muy bestia, muy bestia. Y lo que me calmó cuando conseguimos llegar y tuvimos que volver a por gente, bueno, estuve ahí, podría haber pasado algo muy, muy gordo, pero la sensación de beberme una Coca-Cola caliente
y sentir como si el cuerpo se me llenara de vida, eso os reto a que intentéis conseguirlo. No, yo paso, ¿eh? O sea, lo tengo todavía en la cabeza de decir, ¿cómo es posible que el tomarte una Coca-Cola caliente de verdad, sea como... ¡Guau! ¡Qué a gusto me he quedado! Y quería comentar esta anécdota porque, joder, fue realmente duro porque trasciende va mucho más allá del cansancio. El cansancio es una cosa que cuando tienes nutrientes, cuando tienes la posibilidad de hidratarte, bueno, pues se puede gestionar, puede ser muy duro, pero es distinto, ¿no? Pero cuando el cuerpo te está diciendo, tío, que me da igual lo que me ordenes, que es que no va, esto no va. Esto no va, no hay agua para que las reacciones químicas que se tienen que dar para que tus musculitos se activen, se activen. Así que no hay manera, sí, ¿no? Sí. Eso fue realmente jodido. Así que... ¿Y no viste ni Oasis ni nada de esto que cuentan de las alucinaciones? No son alucinaciones como tal. Esto es el clásico efecto que tiene cuando miras al horizonte y hay mucho calor. En cualquier carretera no hace falta estar medio muerto para verlo. Pero eso sí lo ves. Ahora, ver un oasis con sirenos y palmeras, no, eso no. No vi nada de eso. Sí, yo creo que hay que diferenciar, que no siempre se diferencia entre alucinación y espejismo, porque al final el efecto este que comentas es el espejismo, que muchas veces decimos, un espejismo, vi ahí un oasis. No, eso no es un espejismo, ahí estás alucinando. Total. Son dos cosas yo es una de las situaciones más complicadas que recuerdo, tanto a nivel personal, de decir, como sobre todo la incertidumbre de no saber, claro, lo ves ahora con retrospectiva y te queda la sensación que viviste y pues eso, ¿no? Lo que os acabo de contar. Pero luego hay un componente ahí de decir, claro, imaginaos en ese momento, a los 20 kilómetros teníamos el avituallamiento. Es decir, pudimos estar unas 4 horas más o menos sin beber. Más o menos. Esto a 40 y pico grados y corriendo, o intentándolo al menos. Pero no sabíamos cuántas iban a ser. Ya. Sí, esa claro, sensación de decir, estoy medio muerto, ni nadie viene a por mí y llevo a 7 tíos detrás, unos peor, otros mejor. ¿Qué acojones hago, no? Entonces eso fue realmente jodido. Sí, además que yo creo que, joder, esa sensación de sentirte, que yo nunca la he tenido a esos niveles, ni mucho menos, pero ya cuando te da una simple pájara, que ya notas como que el cuerpo va por libre, que no te hace caso, que pues el sentirlo a un nivel extremo y encima tirado en un desierto, corriendo por arena con 40 grados o lo que sea, me parece tal. Me recuerda un poco a las historias que contó aquí en este podcast Martín, cuando tuvimos por aquí, Martín Espinar, que estuvo haciendo un estudio inmenso sobre pájaras y en alguna lo había pasado realmente mal, de casi robar comida y bebida a otra gente porque ¿Cómo que casi? Nos contó que acababa arrodillado metiendo la cabeza en la mochila de una gente que había encontrado por ahí. Eso no es casi, eso es robar. Pero sí, que yo creo que llevar el cuerpo a esos límites al final... Y encima en tu caso, que ya además de físico era mental, por lo que comentas de no tener claro cuándo se iba a acabar sobre eso. Todo, y porque yo formaba parte de la organización, entre comillas, ¿no? Como no era algo era algo organizado, pero petit comité, ¿no? Pero, joder, fue un error muy grave, muy grave. Sí, además, a ver, que queda muy feo que se muera un organizador de una muy prueba. Muy feo. O sea... Queda feísimo. O sea, a mí me parecía una falta de respeto. O sea, teniendo un ciego y teniendo un tío vacío, esto con todo el cariño, pero es que entre nosotros hablábamos así, ¿eh? O sea, esa experiencia fue maravillosa. Eso fue maravilloso. O sea, para que os hagáis una idea del tipo de humor negro que tenía esta gente, Jaime, que era el ciego, estábamos cenando y empezaba a hablar de cómo era su mujer, a nivel físico, de cómo hacían sus cosas, y nos contaba unas cosas que eran de locos. Y luego al rato decía, no, pero ustedes no piensen que yo lo he disfrutado, esto es lo que a mí me cuenta su amante, ¿no? Y yo, pero Rafa, ¿cómo puedes decir eso? Se llama Rafa Jaime, pero Rafa, ¿cómo puedes decir eso? Y dice, se sacaba un ojo literal y decía, ojos que no ven, corazón que no siente. Ese tío es Dios. Hostia, me parece un crack, pues, porque poder tomar... Seguía teniendo humor en situaciones muy complejas. O sea, yo admiro a esa gente. Sí. De verdad. Admirable.
llevamos ya casi 50 minutos de podcast. No sé, Rubén, si querías contar alguna anécdota más o vamos cerrando ya el capítulo. Ahora ya sabes que es tu momento, así que lo Pues que tú mira, nos digas. anécdota, ya he contado la épica, voy a contar una constructiva para que si hay alguna persona novatilla por ahí, pues por lo menos que no cometa el mismo error. El primer half que yo hice en Barcelona, en 2016, el famoso half de Calella, cometí un error de novato muy también, pues eso, que me pudo costar la carrera, y no es que sea ni divertido ni nada, pero bueno, lo cuento por si le puede ayudar a alguien. Para mí las transiciones en ese momento como buen triatleta novato eran súper importantes. Era como, "Buah, tengo que hacer la transición ahí súper rápido". Claro, yo salí del agua, ni beso a mi madre, ni beso a mi chica, ni beso a nadie. Yo tiré ahí como un Miura a boxes, me cambié lo más rápido que pude y no me sequé los pies. Y bueno, pues la consecuencia fue que cuando me bajé de la bici tenía los pies muy húmedos, y en el kilómetro 7 de la media maratón se me abrió el derecho y en el 11 el izquierdo. Y bueno, pues al final fueron 11 kilómetros con los pies abiertos, muy complicados. Realmente esa es otra de los momentos más psicológicamente, como decíamos antes, más complicados que yo recuerdo de gestionar el dolor. Además, un dolor tan agudo en un lugar tan concreto. Y desde entonces voy todo lo rápido que pueda compitiendo, pero los pies sequitos como si fuese, vamos, o sea... ¿Eres de los que te pones los calcetines para la bici o te los pones para Me la los pongo, carrera? pero en ese momento me los cambié, me los tuve que cambiar. De hecho, ese día los calcetines con los que corrí eran con los de un colega que fue a verme. ¿Por qué? Porque cuando volvía con la bici le grité: "La he liado, no me he secado los pies", porque yo ya notaba en la bici que tenía los pies, pues eso, húmedos, ¿no? Y los calcetines mojados. Y le dije: "Por favor, dejarme unos calcetines". Y me los tuve que cambiar. Mi idea era correr con los mismos, pero me los tuve que cambiar. Y no, por ejemplo, en Vitoria, en el Ironman, me puse los calcetines en la bici y ya corrí con ellos, pero habiéndomelos secado muy bien. O sea, no cometo más ese error. Pues vaya debut, es como para no repetir. Totalmente. No sé, yo es que ya tengo la fama de que me tomo las transiciones como de café y café y bocadillo, que me las tomo muy despacio, pero bueno, me extraña lo que cuentas, porque, bueno, igual no sé si tienes zapatillas de bici de triatlón o de bicicleta, porque las de triatlón vienen especialmente ventiladas, porque es eso, porque bueno, así ayudan a que te sequen los pies después de la transición. Yo las llevo normales, no me he liado la manta a la cabeza todavía. Sí, bueno, yo solo voy a hacer un hincapié en que eso a Diego no le pasa. O sea, no, porque con tus 5 minutos de transición te da tiempo hasta planchar los calcetines y luego ya te los pones con calma y... Claro, pero luego ¿quién va por ahí teniendo que gestionar el dolor durante la media maratón y quién va corriendo alegremente? Di que sí, Diego. Además, pagamos lo mismo y tú disfrutas más tiempo, así que... Todos son ventajas. Sí, en nuestro primer half, que lo hicimos juntos, es cierto, Diego hizo una transición de unos 5 minutos tranquilamente. Encima lo íbamos haciendo juntos, literalmente, así que yo le esperé, que ya no sabía dónde meterme, y lo hizo todo perfecto, excepto guardar los geles, que en cuanto dio las 3 primeras pedaladas se le cayeron todos los geles a la carretera y ahí los dejó. Toda su nutrición que tenía pensada se acabó en el kilómetro 0 de la bici. Qué grande. Bueno, hombre, son cosas que pasan, tampoco hay que sacar aquí todos los trapos sucios. Qué bueno. Bueno, pues hasta aquí la parte de anécdotas. Todavía tenemos una pregunta pendiente para Rubén, que, Diego, como siempre te dejo a ti que se la hagas. Joder, siempre un honor. Bueno, Rubén, esto no es ninguna sorpresa. Simplemente sabes que cuando tenemos invitados en el podcast nos gusta que nominen a gente que les gustaría escuchar aquí contando sus anécdotas. Así que es tu turno. Bien sea amigo o enemigo, es tu oportunidad para nominar a alguien. Siempre amigos, a los enemigos ni agua. ¿Puedo recomendar a 2? ¿Me dejáis? Sí, sin problema. Perfecto, pues mira, yo en mi programa, en Hijos de la Resistencia, siempre intento diversificar a los tipos de personas a los que entrevisto. Por un lado tengo a los que aportan contenido técnico de calidad y por otro lado a los que aportan experiencias. Así que os voy a recomendar a uno de cada, si os parece.
A nivel técnico, tenéis que entrevistar a Ángel Pérez. En redes sociales es Nómada en Forma. Es un tío con una formación escatológica en temas de fuerza y movilidad aplicada a deportistas de resistencia. Tiene también muchas anécdotas de carreras muy bestias que se ha preparado así a lo loco. Trails de 40 y pico kilómetros sin haber hecho ninguna carrera de montaña, por ejemplo. O sea, está muy, muy, muy mal de la cabeza. Es de los de liarse la manta a la cabeza, ¿no? Sí, sí, además tiene que tener anécdotas en ese sentido de haberlo pasado realmente mal, unas cuantas. Y luego a Juan yo creo que además con vosotros vais a congeniar muy bien con él. Juan Dual es el vacío, que le llamo yo. El chico de Valencia que corre sin estómago, sin colon y sin recto, que es un tío muy agradable y que ese sí que tiene cosas crudas que os puede contar y sin ningún tipo de pudor y sin pelos en la lengua y os puede aportar muchísimo. Pues genial, gracias. Apuntada queda, nos pondremos en contacto con los dos y oye, si al final se animan los dos, genial. Seguro que sí. Yo antes de despedir esto, querría recomendar a cualquiera que nos esté escuchando que se pase por el podcast de Hijos de la Resistencia y que escuche lo que hace Rubén, porque, a ver, sinceramente, ¿qué hacéis escuchándonos a nosotros si todavía no habéis escuchado el podcast de Hijos de la Resistencia? No jodas, pues espero que haya mucha gente que todavía no ha escuchado el podcast de Hijos de la Resistencia. Así me puedo apalancar un poco en vuestra audiencia. No me jodas. Espero. Oye, os invito a los que nos estáis escuchando a que lo pongáis por los comentarios. Los que no conocierais el podcast de Hijos de la Resistencia, por favor, ponerlo en los comentarios. Así yo hago más o menos mis cábalas, cago en la mar. Pues muy bien. Y no, yo estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, estoy de acuerdo en lo que dice Diego, excepto en la parte de qué hacéis escuchando el nuestro. No, una cosa no quita la otra. Está claro que el tiempo es finito, pero los podcasts no. Así que sí, no, pero yo también me sumo a tu recomendación porque creo que lo que aportas es muy diferente a lo que hacemos nosotros, porque lo nuestro es más entretenimiento por, pasar el rato, echar unas risas y ya está, pero creo que el trabajo que haces es fabuloso, la verdad. Muchas gracias. Y sí, nada más. Dejaremos todos los enlaces también, no solo al podcast, pero también a tu cuenta de Instagram y demás para quien esté interesado, que sepan dónde encontrarte. Genial. Pues yo voy a decir que nada más. Hasta aquí el capítulo de hoy. Muchas gracias a Rubén por estar aquí con nosotros y aguantarnos durante esta hora casi. Y muchas gracias también a todos los que nos escucháis una semana más y como sabéis, con suerte volveremos dentro de otros 15 días. Sí, espera, porque yo quería decir algo, que es que hace poco, que no sé cuándo fue, hará unas 3-4 semanas, tuvimos aquí a Pablo Docal. Y Pablo Docal, cuando despide sus podcasts, dice salud y kilómetros. Ahora tenemos a Rubén, que Rubén va un paso más lejos y él dice salud, kilómetros y aprendizajes. ¿Qué pasa? ¿No? Ahora nos toca añadir una palabra nuestra más, ¿no? Igual tenemos que decir salud, kilómetros, aprendizajes y anécdotas. Hostia, chaval, esto se puede convertir en una cadena muy guapa, ¿eh? Muy guapa. O sea, al final veo 50 minutos solamente despidiendo. Luego ya le pasamos el reto a otro y tiene que añadir la quinta palabra. Hostia, qué bueno. Bueno, pues nada, salud, kilómetros, aprendizajes y anécdotas para todos. Vamos ahí. Pues muchas gracias, Rubén. Sabemos que estás muy liado, muy ocupado, así que muchísimas gracias por haber encontrado este hueco para charlar un rato con nosotros. Muchas gracias por haber compartido esas anécdotas, por habernos dado ese consejo. Así que simplemente eso. Muchas gracias y muchas gracias también a todos los que nos escuchan. A vosotros. Venga, hasta luego a todos. Hasta luego. Venga, hasta luego.